iniciemos entonces pidiéndole a Francisco Mustier que nos presente su tema, movilidad urbana post-pandemia. Ok, entonces empiezo. Antes que nada, gracias nuevamente por la invitación de parte del Seminario de Urbanismo Internacional, de parte de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, por poder compartir unas reflexiones con los colegas y amigos que integran este auditorio el día de hoy. Yo voy a hablar, el título se llamaba Movilidad Post-Pandemia. Bien, hice un reajuste viendo los otros dos colegas que formamos parte del equipo de hoy, y en consecuencia yo dije, más que dirigirme a dar a lo mejor medidas concretas, voy a plantear el tema, lo de problema viejo y oportunidades nuevas, a través de dos reflexiones y un enunciado. Entonces, no estaré emitiendo medidas concretas en términos de movilidad post-pandemia, pero creo que estas dos reflexiones y el enunciado van a ser del interés. En general, lo he dividido en tres partes. Al finalizar cada parte, prácticamente se termina con una afirmación, y esa afirmación en la parte siguiente trata de extenderse, de expandirse, de mostrarse a través de casos concretos. Entonces, la primera parte es lo de escalar la pandemia. Esto es consideraba necesario, hablamos mucho de la pandemia, pero quisiera hacer ver desde el punto de vista histórico, incluso desde el punto de vista de los impactos territoriales, incluso dentro de la clasificación de riesgo, qué características particulares tiene. Luego veremos, cuando terminemos afirmando algo, daremos paso, a las implicaciones, a las respuestas urbanas que reclama cuando se producen riesgos de salud como epidemias y pandemias. No solo pandemias, sino también epidemias. Entonces, ahí surgirá la pregunta. A mediano y largo plazo, ¿adaptamos o repensamos las ciudades? Y el tercer aspecto que quisiera mencionar es enunciar unos macro principios que toda, ya sea política urbana en términos de movilidad, de urbanismo, de carta urbana, etcétera, debiera de ser considerado en la parte cuando ya estemos en la pospandemia. Pero empecemos a escalar un poco la pandemia. Van a ser, yo creo que 3 o 4 comentarios muy breves. Uno es, esto es un texto de Lippmann de este propio año, donde dice, aunque existe una extensa literatura sobre el manejo de las emergencias y la planificación de la resiliencia comunitaria, la mayoría de las publicaciones existentes se centran en amenazas ambientales, huracanes, terremotos, incendios forestales. Y la conclusión es que las pandemias y las epidemias reciben poca consideración. Es más, eso es una primera aseveración. Por eso yo puse en el título riesgos, otros y pandemias. No pandemias y otros, pero es que es otros, pero no pandemias ni epidemias. Entonces, el segundo aspecto en relación con la escala del impacto, estuve revisando conjuntamente a partir de Lippmann un cuadro de las escalas de impactos, los tipos de desastres, terremotos, erupciones volcánicas. En la escala de impacto van viendo a la derecha si es pequeña, media o grande, y aquí vemos hasta de caída de meteoritos, que puede ser incluso planetaria, como sucedió en Chicxulub, guerras, actos terroristas, incendios, etcétera, etcétera, derrames químicos y petroleros. Pero en este cuadro de Lippmann, nuevamente, no aparecen ni epidemias ni pandemias. Y casualmente las epidemias, el impacto es grande, y obviamente las pandemias es planetario. Esto es, no solo aparece por lo general en los cuadros de tipo de desastre o de riesgo, sino que a la vez, lastimosamente, la escala del impacto o es entre grande o planetaria. En consecuencia, esa es una segunda característica que yo quería dejar bien en pie. Y lo otro es un poco el historial. Esto es, son muy frecuentes las epidemias en la pandemia. En este cuadro elaborado por la Organización Mundial de la Salud y extraído de la Enciclopedia Británica, en estos 2000 años de historia de la humanidad, vemos la cantidad. Es enormemente frecuente. Aquí les marco en amarillo las que sucedieron, epidemias y pandemias, en el siglo XX, y aquí estamos en el siglo XXI. Esto es, las pandemias y epidemias son muy frecuentes y muy probablemente han generado más muertos y más afectados que prácticamente la mayoría de los otros tipos de desastres o de riesgo. Quiere decir que tienen un impacto
en términos humanitarios enorme. Y fíjense, aquí vuelvo a insistir, ya que nos estamos acercando al siglo XXI, las que ya hemos tenido en este siglo XXI. Y obviamente ahora el COVID-19. Otra característica muy particular es, esto es muy singular, las epidemias y pandemias difieren de los otros desastres porque amenazan a las personas, pero no a las infraestructuras en términos estructurales. Eso es muy importante, es una característica muy singular. Terremotos, atentados terroristas, etcétera, erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, afectan la infraestructura. Las pandemias, epidemias conciernen directamente a las personas. Yo me acuerdo, no sé qué habrá pasado, pero en los años 80, 90, hablaban de una bomba matagente en términos de guerra, que habían desarrollado una bomba que no destruía las instalaciones, pero mataba a la gente. Bueno, esta, yo no sé, sería la bomba pandémica. Esta es un mal chiste, pero conviene enfatizar que ellas no afectan las estructuras. Y otra característica muy singular que no tenían en la tabla de los desastres de riesgo que plantean antes, es que tienen una larga duración. Y aquí estamos viviendo el tema de la pandemia. Y otra cosa, obviamente, pero esto sí es característica, muchos de los otros desastres que tienen grandes impactos económicos. Esto es otra característica que tienen las epidemias y pandemias. Pero ahora yo quiero hacer una reflexión que nos va a permitir una afirmación, que nos va a permitir pasar a la segunda parte de esta presentación, que es, no tendrán impactos directos en las infraestructuras, como lo tiene un terremoto, la explosión, la activación de un volcán, etcétera, etcétera. No, no, no. Pero eso obliga a mediano y a largo plazo a replantear la estructura en todos los sentidos, urbana, física, social y económica de las ciudades. En consecuencia, no tendrá impacto físico directo en las infraestructuras, pero sí las pandemias y las epidemias llevan a la revisión de la estructura de las ciudades. Y precisamente para eso me voy al segundo punto. Entonces, si hay que reestructurar a mediano y largo plazo, ¿qué hacemos? ¿Adaptar una ciudad o repensar profundamente la ciudad? Creo que en junio, julio, un webinar donde estaba alguien de Nueva York, responsable de movilidad, y estaba Rodrigo Díaz en la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México. Alguien le planteó la pregunta, bueno, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Repensamos la ciudad adaptamos, o la adaptamos? En ese momento, Rodrigo decía, no, yo creo que hay que adaptarlas. Simplemente ahora quiero retomar rápidamente, brevemente, la historia reciente, en los últimos 150 años, de una ciudad que ha estado sometida a efectos de pandemias y epidemias severos y que tuvo que responder en materia urbana 3 veces en 150 años, lo que es un ejemplo interesante, y quiero tomar esa ciudad porque va a haber un gradiente desde repensar completamente hasta adaptarla o posiciones intermedias. Esa ciudad es París. Pudiera haber tomado Londres, pudiera haber tomado Barcelona, porque muchas de esas ciudades obviamente pasaron por estos mismos problemas. Entonces, el tema aquí que quiero abordar en la segunda parte es adaptar o repensar. Y por eso hablo de 3 París. Vamos a empezar con el primero. No los voy a aburrir desde el punto de vista histórico porque muchos ya conocemos todas estas historias. Segunda mitad del siglo XIX, cólera y otras enfermedades que se abatían sobre Europa y obviamente no escapaba de París. Esta era la imagen de París en 1850 en muchas de las calles del París histórico. Los problemas de cólera, falta de iluminación, falta de ventilación, problemas de accesibilidad a las viviendas para socorrer a personas enfermas, etcétera, etcétera. Problemas de déficit en las infraestructuras hídricas, etcétera, etcétera. Terminó, como muchas ciudades europeas, con grandes enfermedades, sobre todo el cólera. Y es por esta razón, después de estas imágenes, que en 1850 prácticamente surge el plan de Haussmann. Esto es un plan que trata de, entre comillas, modernizar la ciudad de París, esa ciudad mayormente medievalizada, aunque tuvo su origen romano, y empezaron a trazar una serie de ejes para tratar de conectar la vialidad medievalista de la ciudad y poder ir de norte a sur y de este a oeste, y obviamente en otras direcciones cardinales de manera muchísimo más rápida. Eso obviamente iba a beneficiar el hecho de que se podía llegar con servicios de ambulancia, incluso para incendios, de manera mucho más rápida,
y atender a una población enferma. Esto es, se modificaron, se modernizaron todas las infraestructuras hídricas, se crearon muchos bosques, los bosques de Boulogne, de Vincennes fueron incorporados a la propia ciudad, muchos parques creados y 80 plazas por cada uno de los 80 distritos de París. Esto era a la vista de Pizarro, uno de los bulevares que se abrieron llenos de luces, árboles, ventilación, etcétera, etcétera. Y esto es una imagen actual. Obviamente, el planteamiento de Haussmann, su objetivo general no era ese. Su objetivo general, este puede haber sido un objetivo o no un objetivo, pero una meta colateral, porque el objetivo principal era la revalorización inmobiliaria, protección ante las manifestaciones que se producían en la calle contra los regímenes y contra la burguesía bien instalada, pero colateralmente esta apertura de nuevas vías, etcétera, etcétera, la modernización de las infraestructuras, pues obviamente colateralmente beneficiaba al hecho de evitar la propagación de las enfermedades y que se pudieran atender de manera más directa. En este esquema vemos los tres modos de transporte más utilizados y sobre todo era peatonalmente. Hace poco, Carlos Moreno, el asesor de la alcaldía de París, decía que en esa época el 54% de la movilidad parisina era a pie. Entonces vamos a ver en las otras dos intervenciones cómo se van variando estas cifras. Y aquí le estoy marcando en una elipse negra punteada para que recordemos esa imagen, porque luego voy a hablar de ella. Entonces, luego viene el París 2. Esto es, obviamente se vio afectada con la pandemia de la gripe española del año 18 y 19. Y esto escribe Becca Duncan en un documento de mayo de este año. Y por eso puse la gripe española y Le Corbusier. Y voy a leer, perdónenme, pero voy a leer este párrafo, pero ya va, que quiero mover mis pantallitas. Pero en fin, en 1918, un joven suizo decidió encerrarse en su departamento parisino con una generosa dosis de coñac y suficientes cigarros para sobrevivir en casa a la epidemia de la influenza española. A los pocos años, ese joven cambiaría su nombre de Edouard Jeanneret a Le Corbusier y revolucionaría el mundo de la arquitectura. En gran medida, las reflexiones que nacieron desde esos muy largos días de confinamiento. Ojo, hago una anécdota, eso nos obliga a todos y nos sirve de presión, porque yo sigo confinado, pero no te llego a tener la visualización que él tuvo. Entonces, mientras las mentes más creativas del momento sucumbían a la enfermedad, Le Corbusier sorbía la copa coñaquera y observaba también los cuatro muros de su casa. Y ese confinamiento transformó la forma de vivir y construir hasta hoy. Durante los siguientes años, Le Corbusier se obsesionaría por la relación entre espacio y enfermedad. Entonces, aquí tenemos, en el 23, pocos años después de ya pasar la gripe española, publica el famoso libro de La Segunda Arquitectura. Y él ahí ratifica el hecho, su testimonio de dar un espíritu limpio. Así vemos cómo limpieza, suciedad, higiene son los hilos conductores de su libro Manifiesto. Y por eso señalaba, el elipse es precisamente en esa elipse donde va a desarrollar en sus momentos más radicales lo que se conoció como el Plan Voisin. Esto es el apellido de los jóvenes que en cierta manera le solicitaron que hiciera una reflexión de cómo sería la ciudad, pero no tanto en términos de salud, sino una ciudad para el automóvil. ¿Y por qué para el automóvil? Porque Gabriel y Charles Voisin desarrollaron una empresa aeronáutica muy tempranamente al inicio del siglo XX, 1908, y luego se trasladaron al mundo de la producción de vehículos y en consecuencia llamaron a este joven reflexivo Le Corbusier para decirle cómo puede ser una ciudad hecha para el vehículo. Obviamente, esta ciudad ofrecía grandes ventajas, ciudad soleada, ventilada, verde, y unas vías de comunicación que violentaban el orden medievalista y discontinuo de las calles de París y obviamente colateralmente permitiría atender temas de salud, eso implicaría la modernización también de las infraestructuras sanitarias, etcétera, etcétera. Pero nuevamente París tuvo que reinventarse para tratar de responder, obviamente no solo al problema sanitario, que fue fuerte porque ya vimos la reflexión a la cual estuvo combinado Le Corbusier, sino obviamente para una ciudad que devendría un poco más deshumanizada, puesto que ahí vemos una imagen
como decía, él ya hablaba en su impacto, lo de la ciudad del futuro, él ya hablaba, la higiene y la salud moral dependen de la traza de las ciudades. Y nuevamente, como en esta segunda parte de mi presentación quería ver si estamos adaptando, estamos repensando, cada uno juzgará si esto es una adaptación o un repensar. Luego yo puedo emitir un comentario. Y aquí vemos que obviamente los vehículos de transporte colectivo con motores a combustión era el objetivo central de este plan Voisin. Guardemos ese nombre, Voisin, porque luego haré referencia a él en el tercer París. Y aquí vemos los modos, la movilidad que utilizaba, qué modos de transporte. Y no es de extrañar los avioncitos que él dibujaba, este era el triplano de los hermanos Voisin que habían desarrollado y ya aparecen reflejados. Las grandes avenidas para los vehículos de la propia empresa Voisin y los avioncitos de la propia empresa Voisin. Pero con todo ello, indirectamente, pues la salud, ya lo decía Le Corbusier, ahora la salud moral y la higiene van a depender de las trazas de las ciudades. Y con esto quiero pasar al París 3, este París que está enfrentando la pandemia del COVID-19. Y este es la famosa ciudad de los 15 minutos que tanto el mundo está hablando. Entonces, ¿qué quiere decir la ciudad de los 15 minutos? Mire, calle 100% para los ciclistas y con vegetación, con ajeras ensanchadas, el poner agentes municipales de proximidad para coordinar la limpieza y mantenimiento de las calles, diferentes usos para un mismo lugar de proximidad. Esto es lo que llama el cronourbanismo, que es que distintos espacios de la ciudad a ciertas horas pueden ser usadas de manera distinta. Los patios de la escuela serían transformados en jardines abiertos los fines de semana, intersecciones reconvertidas en lugares conviviales y con vegetación, y obviamente puestos de estacionamiento de vehículos reconvertidos en aparcabibliotecas. En un tuit de la alcaldesa de París, la gaditana Anne Hidalgo, ella decía, ¿qué es la ciudad del cuarto de hora? Pues es una ciudad con barrios, donde puedes encontrar todo lo que necesitas a 15 minutos de tu hogar, a pie o en bicicleta. Y dice, esta es la condición para la transformación ecológica de la ciudad, al tiempo que mejora la vida cotidiana de los parisinos. Esto es, y aquí vemos lo que dice Carlos Moreno, el urbanista franco-colombiano, que es el asesor de la alcaldesa de París, crear una ciudad que tenga vida. La ciudad de los 15 minutos, la característica debe ser cronurbanismo, esto es que el ritmo de la ciudad siga el ritmo de los humanos, sino los autos, cronotopía, esto es que los metros cuadrados sirvan para muchas cosas distintas y un aspecto que a mí me parece fundamental que es la topofilia, esto es amar a tu barrio, hacer que nos guste vivir en él, que es un elemento que obviamente en el plan Voisin se pensaba en el vehículo, no tanto en la estructura social que existía en París, y en consecuencia era un tanto más deshumanizada. Y aquí es lo que se pretende en términos de movilidad. Esto es enfatizar peatonalmente bicicletas, luego menos transporte público común y por último los automotores privados. Este es el nuevo plan Voisin. Y digo Voisin porque aquí en francés Voisin realmente quiere decir vecindad, vecindario, solo que corresponde al apellido del plan Voisin de Le Corbusier y en consecuencia esta es la antítesis del plan Voisin de Le Corbusier. Este es un plan de vecindad, un plan de una ciudad para barrios. Está donde la gente se conozca. De hecho, el mismo Carlos Moreno decía recientemente, no se trata de organizar las estructuras de la ciudad, sino de organizar la vida urbana. Está, en consecuencia, con este comentario retoma un poco el planteamiento de la alcaldesa, el hecho de que busquemos un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental para asegurar la sostenibilidad de la ciudad y obviamente sostenibilidad del planeta. Con eso simplemente quise hacer este repaso rápido, espero no haberlos aburrido, pero era adaptar o repensar. Por eso tomamos el ejemplo de París, de los tres París, porque ahí vemos repensar en el caso de Le Corbusier, una ciudad nueva que afortunadamente no se dio ni en el centro de París, sí en algunas partes del distrito 13, pero sí se dio en las afueras de París y en todas las ciudades del mundo. Por eso lo retomamos. Ese sería repensar brutalmente la ciudad. El plan de Haussmann pudiéramos decir que está intermedio entre el repensar y el adaptar. Y el plan de los 15 minutos podemos decir que está en adaptar. De hecho, el propio Carlos Moreno decía, hey, este es un plan extraordinariamente económico. Se trata de gestionar el uso, no
de gestionar las infraestructuras. Ya las infraestructuras existen. En consecuencia es de gestión de uso. Y simplemente traía este ejemplo de París porque si habíamos dicho que después de escalar el tema de la pandemia y decir que finalmente, si bien no aparece dentro de los impactos directos, pero obviamente las ciudades a mediano y largo plazo se tienen que transformar en términos por presión de salud, de higiene, etcétera. Este ejemplo nos permitía decir que, y por eso el título de la ponencia, no sé cuál era el título de la ponencia, ya se me olvidó, pero era enfermedades viejas o problemas viejos, oportunidades nuevas. Y esto nos sirve como referencia que dependerá de cada ciudad si la repensamos completamente, si la adaptamos o hacemos un between entre ambas. Entonces, existe un gran gradiente de oportunidades. Y para pasar al último punto que quiero abundar en relación con este problema viejo y oportunidades nuevas, que vimos y yo enfaticé que los objetivos de esas tres Paríses no necesariamente fueron higienistas, fueron colateralmente higienistas. Y yo diría que para que no suceda eso que pasó en eso, sobre todo en los dos Paríses primero que abordé, que tenemos que marcar todo tipo de medidas que vayamos a tomar en el campo de la movilidad o en cualquier otro campo, no desde una visión sectorial, sino enmarcada en un objetivo global. Esto es un objetivo que es común a todas las ciudades del mundo, y no lo digo yo. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que firmaron 197 países en Hábitat 3. En consecuencia, ya de esa manera podemos evitar el objetivo de Haussmann y solapadamente el cómo utilizamos el hecho de protegernos, de asegurar el éxito económico y político de la burguesía y de las clases dominantes y colateralmente a tratar el tema de la salud. Entonces, para finalizar, yo enuncio 3 marcos principios, pueden haber muchos más, pero creo que debieran ser considerados. Uno es la equitopía, esto es el territorio de la equidad. Basándome en esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿qué macroprincipios debiera guiar toda política urbana, ya sea de movilidad o de otro tipo? Entendiendo por equitopía lo que ustedes ven ahí, no lo voy a leer: distribución equilibrada, accesibilidad a los mismos, inclusión total. Lo otro es la ecotopía, esto es doblemente un territorio ecológico, no solo en términos de movilidad y de ciudad ecológica, sino también aproximarnos a una economía circular, a una economía que ya sea ecológica, y en el sentido hablar de ecología industrial o de economía circular, minimizar las entradas, producir más y mejor calidad y evitar los residuos. Y por último, la nueva modalidad, que yo diría entendida como una movilidad de opciones múltiples e isotrópica. Esto es, de iguales condiciones en todas las dimensiones de la ciudad. Y esto simplemente es, no voy a leer los párrafos que están abajo de cada uno de ellos, pero obviamente va a minimizar el rol del vehículo privado. Lo que pretende la alcaldesa de París, en cierta manera, con ese plan anti-Voisin de Le Corbusier, pero Voisin de ellos, de vecindades, de barrio, prácticamente es firmar un tanto el requiem del vehículo privado. Y para concluir, cabe decir, aún falta mucha data por procesar y espacializar, sin duda alguna. Obviamente no estamos ante un riesgo nuevo de salud, sino un riesgo histórico que ya las ciudades han enfrentado. Y eso que nos da nuevas oportunidades de reinvención y o de readaptación de la ciudad. Es el momento de innovar experimentando. El ciudadano está abierto a la innovación, y no solo el ciudadano, sino el hombre político también. Y entonces entender, eso sí, que para cada ciudad se requieren medidas particulares. No necesariamente a la ciudad de 15 minutos todos, o a la de las supermanzanas catalanas. Porque está muy en boga las supermanzanas catalanas, las superillas, y ahora está de la ciudad de 15 minutos. Tenemos que evaluar, hay cosas favorables, positivas en ambos que yo creo que se pueden aplicar. Pero cada ciudad debiera de encontrar sus propias respuestas. Y finalmente, lo que yo decía antes, que todo tipo de prácticas, todo tipo de medidas que se vayan a implementar en términos concretos aquí de movilidad, pues que estén enmarcados dentro de los objetivos comunes que 197 países establecieron. Y que se difirieron en ONU Hábitat 3. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias. Muy bien, Francisco, muy interesante. Muy claro el resumen que nos haces sobre las pandemias y sus efectos en las ciudades, y que estas han dado pie a
bueno, a grandes innovaciones urbanísticas. Y que, bueno, estamos ante una nueva situación que nos presenta una oportunidad para repensar lo que hemos avanzado y adaptarlo a las nuevas condiciones. Esto lo hablamos un poco el lunes y qué bueno que lo retomamos y como señalaba al principio, me parece que es un buen punto de entrada, un preámbulo para seguir hablando el día de hoy sobre temas de movilidad en este contexto. Muy bien, Francisco. Entonces regresaremos contigo más adelante para el conversatorio.